La Torá es el fundamento de nuestra fe y su estudio constante es la fortaleza de nuestra alma. Por eso te invitamos cada Shabbat a las 10 de la mañana al servicio virtual para las naciones. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, todos reunidos desde muchas partes del mundo, concentrados en el servicio virtual para las naciones. La recitación de la Amidá y el Shema, la lectura de la Torá, la bendición arónica y la exposición de la Haftará forman parte de las bendiciones que recibimos en cada Shabbat. Transmisión en vivo por nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe RD. Visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com y síganos en todas nuestras redes sociales. Les esperamos cada Shabbat a las 10 a.m. en el servicio virtual para las naciones. Shalom Ubraja. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Laila todo amado, buenas noches, que el Eterno le bendiga y le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica, y somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Así lo declara la Escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Dice claramente que busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, ¿verdad? Aunque no estamos en el matutino, pero es así. Estoy arreglando aquí algo del cintillo para que podamos tenerlo como es. O sea, así mismo es. Pues muchas gracias a todos por estar en sintonía en este programa. Hoy la primera porción de este ciclo 5786. Después de haber concluido todas nuestras festividades, concluimos sin Hatorá e iniciamos de nuevo lo que es este nuevo ciclo de estudio. Ha sido una experiencia extraordinaria el poder estar en todas esas noches estudiando la Torá y disfrutando, cantando, gozando. Qué bueno, pues ahora nos embarcamos en un nuevo ciclo de estudio. Le decía en el matutino que estamos preparando un blog para que usted tenga todas las informaciones que usted necesita. El blog que aparecerá en nuestra página será con esta portada, donde usted tiene todas las porciones ahí y solamente deberá de darle clic para que entre a la parashá semanal, la haftará, las oraciones y las celebraciones. En esta semana iniciamos la parashá número 1, Bereshit, de este ciclo 5786. Bereshit significa en el principio, en el inicio, y realmente vamos a comenzar hablando del esquema de lo que son
la parashá y mantenga ahí lápiz y papel, ¿verdad? Para que pueda usted anotar y así pueda siempre hacer sus anotes como antes. ¿Se acuerda que antes hacíamos lo que es anotes? Nunca deje de anotar, siempre hay cosas que anotar. Entonces vamos a iniciar en este momento. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu beguimanu bequimanu la manjaset. Bendito seas tú, eterno Elohim soberano, Rey del universo, que nos ha santificado con tu mandamiento y nos ha permitido llegar hasta este momento. Gracias por darnos esta nueva oportunidad de poder estar, Padre eterno, estudiando tu Torah. Gracias por tu Torah, Abacadosh. Ayúdanos para que podamos nosotros seguir, Padre bendito, estudiando tu santa y divina Torah. Pues tenemos Bereshit, ya usted lo vio ahí. Hemos estado hablando esta semana de lo que son las aliyá, y vamos a ver un resumen de lo que es el Bereshit, un esquema. Cuando uno estudia algo y hace un esquema, es más fácil. Esta parashá es muy grande, como siempre lo hemos dicho todo el tiempo, y en este esquema general que nos indica, lo primero que se toca es la creación del mundo. El primer día, la creación de la luz separada entre la luz y la oscuridad. Eso es lo primero. El segundo día, la separación entre las aguas y el firmamento, lo que llamamos cielo. Tercer día, reunión de las aguas y aparición de la tierra seca, la creación de las plantas. El cuarto día, la creación del sol, la luna y las estrellas. En el quinto día, la creación de los peces y las aves. En el sexto día, la creación de animales terrestres y del ser humano a imagen del Eterno. Más adelante, al final, vamos a estar hablando acerca de esos puntos que son un poco difíciles de comprender, pero vamos a tocar ciertos puntitos. En el séptimo día, la culminación de la creación, el Shabbat y el eterno descansa. Entonces nosotros podemos ver que en este esquema de lo primero que es la creación del mundo, se habla de 7 días. Habla desde el Génesis capítulo 1, desde el 1 hasta el capítulo 2 verso 3. Ahí tocaría una pregunta: ¿de cuánto eran los días? ¿De 24 horas? ¿De 48 horas? ¿De qué se basaba los días? ¿De segundos, minutos? No especifica. Pero conforme a como el Eterno nos ha dado a nosotros un calendario, pues solamente nos abocamos a que fue en 7 días. En 7 tiempos, vamos a decir, 7 tiempos. Yo creo que 7 tiempos cabe más específico que 7 días. 7 tiempos. Luego el esquema número 2 habla del hombre y el Edén. La descripción detalla de la creación de Adán y Java, el Gan Edén, los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Entonces ahí tenemos 3 cosas ya que observar. El mandamiento de no comer del árbol del conocimiento. Génesis capítulo 2, del 4 al 25. Pero si usted nota en este esquema número 2, donde aparece Adán y Java, ¿verdad? Los 2 árboles, el árbol de la vida
y el árbol del conocimiento. La mishvá de no comer del árbol del conocimiento, aunque no del árbol de la vida, porque por eso lo sacó el Eterno del huerto. En el esquema 3 se habla del pecado original o del primer pecado. La serpiente tienta a Java a comer del fruto prohibido. A ella Adán le da a comer y la consecuencia, descubrimiento de la desnudez, castigo de la serpiente, y la mujer y el hombre son expulsados del Edén, como dice el capítulo 3, desde el 1 al 24. En el esquema número 4 se habla de Caín y Abel, el nacimiento de Caín y Abel. La ofrenda de ambos, la aceptación de la ofrenda de Abel y la negación de la ofrenda de Caín. Y Caín asesina a Abel y recibe su castigo. Y la descendencia de Caín y el desarrollo de la civilización, como dice el capítulo 4, del 1 al 26. En la esquema número 5 habla de la descendencia de Adán y las 10 generaciones de Adán. 10 generaciones de este Adán. Hasta llegar a lo que es Noah. Bereshit capítulo 5 del 1 al 32. Y el número 6 habla de la corrupción de la humanidad. Descripción de la corrupción, la violencia en el mundo. Y Elohim se arrepiente de haber creado al hombre, introduciendo a Noah como hombre justo que halló gracia ante él, como dice Génesis capítulo 1 verso 18. Entonces, si nosotros miramos este esquema que está compuesto de 6 partes: 1, la creación del mundo; 2, el hombre y el Edén; 3, el pecado original; 4, Caín y Abel; 5, descendencia de Adán hasta 10 generaciones; y 6, la corrupción de la humanidad. Luego, en el resumen de las aliyá, la aliyá número 1 de Bereshit capítulo 1 hasta el 2.3 habla de la creación del mundo en 6 días y el día de descanso es Shabbat. De ahí es donde nosotros entendemos que el Shabbat es universal. El Shabbat no nació el día que el Eterno sacó a Israel de Egipto. No, si usted puede ver aquí, habla de lo que es el día de Shabbat. Entonces, toda la descendencia de Adán guardaba el Shabbat, porque eso es lo que dice la Escritura. En el primer día, que habla la aliyá número 1, de la luz y la oscuridad, ya usted ve que dice la Escritura, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, ¿por qué estaba desordenada y vacía la tierra? Era un lugar infinito, no había prácticamente nada. El Eterno creó, y hay tantas teorías que luego vamos a consultar lo que nos dicen los Midrash. Segundo día, la separación de las aguas. Tercer día, la tierra y los mares y la vegetación. Cuarto día, el sol y las estrellas. Quinto día, los seres acuáticos. Sexto día, animales terrestres y ser humano. Séptimo día, el Eterno descansa, la santificación del Shabbat. La segunda aliyá habla los detalles de la creación del hombre y el jardín del Edén, la formación de Adán, la colocación de Adán en el jardín del Edén, el mandato sobre los árboles y la prohibición del fruto. Tercera aliyá habla de la creación de Java, el engaño de la serpiente y el pecado original. Adán nombra a los animales, la creación de la mujer a partir del hombre, la tentación del consumo de la fruta prohibida y la consecuencia del castigo y expulsión del Edén. Aliyá 4, expulsión definitiva del Edén, la historia de Caín y Abel, expulsión de los ángeles guardianes en el Edén, nacimiento de Caín y Abel, el drama del asesinato de Abel, castigo de Caín y su descendiente. La aliyá 5, descendiente de Caín y avance de la civilización que forma música, crianza de animales, etc. En la aliyá 6, descendiente de Caín, nacimiento de Set, la genealogía de Adán y la historia de Enoc, quien caminó con el Eterno. Y en la séptima aliyá, la genealogía de Noah
la corrupción del mundo, el anuncio del diluvio y la presentación de Noé como hombre justo. Estas son las exposiciones de Alayá. Estoy haciendo un resumen porque, como hemos dicho, el libro de Bereshit es bastante grande. ¿Qué nos dice el Midrash acerca de lo que es la Parashá Bereshit? Vamos a ver qué nos dice los Midrash para que podamos ir avanzando en este momento y de esa forma podamos hacer. Yo estoy haciendo un resumen esquemático acerca de lo que es la Parashá. Vamos a ver, vamos a consultar y así podamos tener un esquema mejor acabado, para que si usted va a realizar un estudio tenga este esquema, porque es muy probable que no podamos nosotros tocar todos estos temas. Los midranos dicen que el Eterno creó, el motivo por el cual, lo primero que nos dice el Midrash es el motivo por el cual el Eterno creó al mundo. El Midrash enseña que Elohim creó al mundo por amor, para que la humanidad pueda conocerlo y servirlo. Y también dice que cada día de la creación fue planeada para que al final de la semana el mundo estuviera perfeccionado y listo para que la humanidad lo llene de justicia y de bondad. Ese es el motivo por el cual el Eterno creó el mundo. Hemos visto claramente que dentro de lo que el Eterno ha creado hay 7 cosas que el Eterno creó, como ya usted lo sabe, que lo hemos estado explicando en los ciclos anteriores. Lo segundo que nos dice las enseñanzas relacionadas al Midrash sobre Bereshit es la creación del ser humano. Según el Midrash, Elohim creó a Adán con mucho cuidado y deliberación, y existe una enseñanza que dice que Elohim formó a Adán del polvo de la tierra y luego sopló aliento de vida, haciendo que toda su alma surgiera en él. Esto nos enseña la conexión profunda entre el cuerpo y el alma y la dignidad infinita del ser humano. Por eso el ser humano es un ser que está compuesto de Ruach, Neshama y Nefesh. Podemos hablar qué es Ruach, a qué llamamos Ruach. Luego lo que es Neshama y Nefesh, para que tengamos una idea de estas 3 cosas, que podamos nosotros conocer la diferencia. El Ruach, como tal cual usted lo ha escuchado, que se habla mucho del Ruach y qué es el Ruach. En cuanto a lo que es el Ruach, la palabra Ruach significa viento, aliento, espíritu, soplo. Y en el contexto de la Torá, el Ruach tiene varios significados dependiendo de cómo se usa. Primero se habla de viento o soplo, como en la creación del mundo, cuando el Eterno sopló al hombre de vida. Se usa la palabra Ruach para describir esa fuerza vital que sale del aliento y es una fuente de vida. Es decir, dice la Escritura en Bereshit 2:7, dice que el Eterno sopló en su nariz aliento de vida, usando la palabra Ruach. De modo que ese aliento que sale por ahí por nuestras narices, eso se llama Ruach. Se llama también espíritu o aliento espiritual. El Ruach se refiere a la fuerza espiritual que emana del Eterno al ser humano, como la profecía cuando se inspira. En esta forma el Ruach puede simbolizar la inspiración, la autoridad divina
o la motivación interna. Entonces, hay que tener muy claro la diferencia entre el ruaj de vida y el ruaj de inspiración. Lo que la gente le llama ruaj hakodesh es lo que, o ruaj de santidad, es lo que el Eterno hace la diferencia entre el ruaj de vida y el ruaj de kedushá. Ahora bien, ¿es el ruaj de kedushá una persona? Por supuesto que no, porque ya hemos visto que el hombre tiene ruaj. Entonces, el ruaj de aliento, que es el que da vida, lo tienen todos los seres vivos. Lo tienen los hombres y los animales. Los animales tienen ruaj de vida. Así como el hombre, los animales respiran y aspiran. Respiran y aspiran. Pero los animales no tienen ruaj kodesh o hakodesh o de kedushá, que es la inspiración que llega del Eterno a nosotros. Entonces, no se puede decir que el ruaj es una persona, como dice la Trinidad. El ruaj no puede ser una persona. Ahora, ¿por qué dice la cristiandad que el ruaj se aflige? Pero por supuesto, porque si el Eterno, si usted, por ejemplo, está vestido de blanco y va y se mete en un lodazal, ¿qué es lo que va a hacer su alma? Su nefesh se va a sentir mal. Entonces, cuando una persona tiene el ruaj de kedushá y comete una falta contra el Eterno, entonces es obvio de que se va a sentir mal. Pero no es el ruaj en sí que se siente mal, sino la persona. ¿Por qué? Porque que el ruaj de kedushá no es una persona. La persona es que lleva sobre sí el ruaj. Y de ahí viene la pregunta. ¿Todos los seres humanos tienen el ruaj de kedushá? Todos los seres humanos se supone deberían de tener el ruaj de kedushá siempre y cuando actúan conforme a lo que es la voluntad del Eterno. De ahí que cuando el hombre se distancia del Eterno es donde ese ruaj de kedushá se aparta del hombre, porque el hombre está en pecado. El hombre se aparta del Eterno y por eso es que al distanciarse del Eterno, cuando acontece la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de la entrega de la Torá, ¿por qué el ruaj de Ja Elohim descendió al hombre en el día de Shavuot? ¿Por qué no en el día de Pesach? ¿Por qué no en la celebración de Pesach? ¿Por qué no en la celebración de Yom Teruah? ¿Por qué no en la celebración de Sukkot? ¿Por qué no en la Mira, debió de descender en la festividad, en el ayuno de Yom Kippur. Porque el ayuno de Yom Kippur aflige el cuerpo, aflige el ruaj, la carne, y por ende debería de estar más sensible. Pero ¿por qué fue en Shavuot que desciende el ruaj de kedushá sobre esa generación del Mashiach? Porque el ruaj de kedushá está relacionado intrínsecamente con la Torá. A los hombres apartarse de la Torá, el ruaj, ese ruaj de entendimiento, de conocimiento, no estaba en ellos. Y eso es lo que la gente de hoy no entiende. Cuando viene la Torá y se le entrega la Torá a la gente, entonces aquellos que reciben la Torá, recuerde que cuando el pueblo iba a recibir la Torá, tuvo que ayunar 3 días, apartarse de las relaciones sexuales y tuvo que prepararse para ese momento. ¿Por qué? Porque el hombre tenía que haber tenido un andamiaje para eso. Tenían que haber sido liberados de la idolatría, tenían que haber sido limpiados de toda esa costumbre pagana egipcia.
Entonces, cuando viene el Eterno y lo prepara para entregar la Torá, por eso dice la Escritura, que Moshe, el Eterno le dijo a Moshe, dile al pueblo y a los Coanín que no se acerquen mucho, porque el fuego que existía ahí era demasiado grande. Porque ese momento tan especial que el Eterno estaba preparando al pueblo era para darle el entendimiento de la Torá y ese rúa en su corazón. Entonces ahí es cuando viene el incidente del becerro de oro. El pueblo no pudo a 100% recibir todo ese concepto, porque acuérdese que ellos recibieron la Torá sin conocerla. Entonces después que Moshe sube, toma las 10 tablas de nuevo, toma las 10 palabras de nuevo y le dice, esto es lo que el Eterno quería. Entonces ahí viene una nueva revelación. Entonces, ¿cómo se manifestaba antes el Rúa de Kedushá sobre la vida de las personas? Dice, usted puede ver en toda la lectura que antes de que existieran los profetas, venía el Rúa y caía, por ejemplo, en Sansón o Shinsón. ¿Cómo venía la fuerza de Shinsón? Venía un poder que lo investía, se ponía fuerte y destruía todo. Eso él no lo hacía con el Rúa de vida. Él lo hacía cuando el Rúa de poder venía sobre él y él ponía esa fuerza, pero no permanecía en él. Cuando los profetas eran ungidos, aunque eran personas que tenían el andamiaje, pero el Rúa de cierta manera venía sobre ellos y le venía la profecía y hablaban, ¿verdad? No hasta después que el Eterno da la promesa en el libro de Joel, capítulo 2, verso 18, donde dice que en aquellos últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces ahí es cuando el Eterno dice, voy a dar mi palabra, voy a implantar mi palabra en el corazón. ¿Pero de a quién? De aquellos que tienen un acondicionamiento para poder recibir esa palabra. Entonces, la Torá va relacionada con el Rúa de Kedushá. Por eso es que la Torá el Eterno nos manda a estudiar su Torá, y debido a ese estudio de la Torá viene ese fuego, ese impulso que nos da para estar estudiando constantemente. Eso lo hace el Eterno a través del Rúa. Entonces, para aquellos que erróneamente creen que eso es un bautismo, eso es falso. Ese concepto del bautismo del Espíritu Santo, eso es falso. Porque toda persona, si se aparta del pecado, si se consagra al Eterno, si obedece los mandamientos, es lleno del conocimiento del Eterno a través de su Torá, y viene el Rúa de Kedushá sobre él. Ahora, esas manifestaciones que ustedes ven que se dio a través en el pentecostalismo y toda esa cantidad de manifestaciones, ahí hay una conexión de emoción, ¿verdad? Y una conexión, se puede decir, de conjunto emotivos. Mucha gente, usted lo ha visto, todas esas manifestaciones, donde ellos entienden que cuando vino el Rúa sobre los talmidines, ellos comenzaron a hablar lengua y lengua y lengua. La gente no entiende que allí no se habló lengua, allí se hablaron idiomas, porque el Eterno a través del Rúa le dio idiomas a esa generación para que vayan a llevar el mensaje de la Besorá. Por eso usted ve hoy en día cómo todas esas manifestaciones y todo esos pataleos y todas esas cosas de Helga sin sentido, que ellos mismos no entienden, que ellos mismos hablan, pero que no entienden. Todo eso ha sido una manipulación por el distanciamiento del conocimiento de la Torá. ¿Creen ustedes
erróneamente la gente cree que el judío no tiene el Rúa. Claro que el judío tiene el Rúa porque ellos son los que estudian la Torá. Cuando Rashaul dice que la mucha letra mata, no se está refiriendo a la Torá, no se está refiriendo a los mandamientos del Eterno, se está refiriendo a la filosofía griega que se quiso meter en sustitución de la Torá. Y ahí es donde dice que la mucha letra mata el espíritu, porque ahí entró un concepto filosófico. Ahí no estaban hablando de la Torá, de los mandamientos de la Torá, no, porque si fuera así entonces la gente no estudiara, y por de ahí fue que vino el concepto de que la gente no puede estudiar. Hubo una generación de gente que le secuestraron el conocimiento y mucha gente dijo, no hay que estudiar, solo todo es por el Rúa, por el espíritu. Y todo era por el espíritu y el espíritu y el espíritu. Y se creó una generación de analfabetos, donde mucha gente solo era el espíritu y eso fue un desastre en las décadas anteriores. Entonces hay que entender claramente, el Rúa de vida es diferente al Rúa de Kedushá. El Rúa de Kedushá nos da el entendimiento para comprender la Torá, para mantenernos en Kedushá, para poder soportar y para poder resistir todas las cosas que vienen a nuestra vida espiritualmente. Eso lo hace el Eterno a través de su Rúa de Kedushá. Entonces, ese espíritu, aliento espiritual, el Rúa se refiere al espíritu de la fuerza espiritual que emana del Eterno al ser humano, como la profecía, la inspiración divina. En la tradición judía, Elohim se entiende como la presencia divina que inspira y guía y fortalece a las personas y los profetas. En resumen, el Ruach de Kedushá expresa esa fuerza intangible que puede ser física o espiritual dependiendo del contexto en el que se utilice. Entonces, cuando venía esa fuerza sobre Sansón, no era el Rúa de vida porque él no estaba muerto. Era el Rúa de Elohim que venía sobre él, pero no se quedaba en Sansón, porque Sansón asumió otro estilo de vida. Y como él fue nacido con un propósito, el Rúa iba y entraba y salía, entraba y salía. Pero ya cuando el Eterno da la profecía de que él derramará su espíritu sobre toda carne, ahí entonces el Rúa viene y se queda en la vida de aquellos que lo albergan, de aquellos que le dicen, quédate. Padre Eterno, lléname de ese conocimiento. Entonces no todo el mundo tiene ese Rúa de Kedushá, lamentablemente. No todo el mundo lo tiene. Y dicho sea de paso, no se puede confundir con lo que son los atributos de lo que es, ¿verdad?, los atributos del hombre, como la sabiduría, eso es otra cosa. El entendimiento, las habilidades cognitivas, no se puede estar ahí. Entonces, vamos a ver qué es Nefesh. ¿Qué es Nefesh? Ya sabemos que es Rúa, ¿verdad? Nefesh. Ahora vamos a ver qué es Nefesh. Nefesh tiene un significado multifacético en la Torá. Nefesh generalmente significa como alma. Eso es lo que significa como alma, Nefesh. Rúa, el aliento. Nefesh, el alma. El Nefesh como alma o ser vital se refiere a la parte vital que el Eterno concede a la criatura o animal, que es lo que permite que un ser humano esté vivo. Por ejemplo, Bereshit 2:7 dice que el Eterno formó al hombre del polvo, sopló en su nariz vida, Nefesh, haciendo que el hombre fuera un ser viviente. A diferencia del Rúa de vida, el Nefesh, que es el alma, no lo tienen los animales. La vida de un ser en su totalidad se caracteriza por esto: el Rúa de vida, pero el Rúa de aliento y el Nefesh de vida. Rúa de aliento, Nefesh de vida. Y ahora lo que es la Neshama. La Neshama
son casi conceptos que se pueden casi ser iguales entre la Neshama y el Nefesh, pero la Neshama está en un lugar superior. La Neshama representa la parte más elevada del alma humana, la chispa divina que infunde el Eterno en una persona y que busca conectarse lo espiritual y lo eterno. Entonces podríamos decir que Rúa es el término más terrenal que hay. El Nefesh es el término medio que te eleva hacia la Neshama, que es lo más alto. La Neshama es cuando tú te elevas, cuando estás en un nivel de espiritual superior. Eso es Neshama. Por eso, la tradición, cuando el Eterno creó al ser humano, le infundió varias partes del alma. La Neshama es la más noble, que envía la chispa divina y puede elevar al individuo hacia algo más profundo. De modo que Rúa, aliento de vida, Neshama, el plano, y el plano se puede decir terrenal, mientras que la Neshama es lo superior. La Neshama busca esa conexión espiritual, la perfección, el cumplimiento de los mandamientos. Es la esencia conectada al bien, a la verdad eterna. La tarea del ser humano, según la tradición, es nutrir y elevar su Neshama. Entonces, el Rúa nos da la vida, el Nefesh nos da la conexión para luego elevarnos hacia la Neshama. Son tres elementos fundamentales. La Neshama es la parte más pura, más elevada del alma humana. Es responsable de la conexión espiritual, la sabiduría y el amor al Eterno, la chispa divina que nos ayuda, que nos eleva a cumplir nuestro mandamiento. Entonces, Rúa, Neshama y Nefesh, las tres partes que corresponden al ser humano. Uno en el plano físico, otro en el plano físico espiritual y el otro espiritual completamente. A través de el Rúa estamos vivos. Luego el Nefesh nos conecta en ese intervalo entre la vida y lo espiritual. Pero la Neshama nos conecta, nos eleva hacia arriba. Esos son tres niveles de Kedushá que el Eterno le ha dado, tres niveles de conocimiento que el Eterno le ha dado al hombre. Entonces, aquí nosotros pudimos ver que eso se refiere a lo que es el segundo esquema de lo que es el Midrash. El tercer esquema de lo que es el Midrash, que habla del jardín del Edén y su significado, el Midrash relata que en el jardín del Edén era un lugar especial donde el Eterno puso a Adán y Java, y aquí el Midrash explica que el jardín simboliza la armonía perfecta entre el hombre y la naturaleza, y que su pérdida fue debido a la falta de obediencia. El jardín, el significado de jardín es que el hombre tenga una conexión con lo creado y que entienda que fue creado para poder cuidar ese jardín. Entonces, cuando el hombre desobedece, descuida ese jardín. Si nosotros miráramos eso a través de lo que es la trayectoria de la humanidad, yo tengo una frase que dice que el ser humano fue creado para cuidar el jardín y se convirtió en su peor depredador. El ser humano fue creado para cuidar la tierra y este se convirtió en su peor depredador porque se perdió la conexión con la naturaleza. Se perdió la armonía que debía de existir con la naturaleza. Y eso nosotros lo vemos en las antiguas civilizaciones y sobre todo en esas tribus indígenas, y todavía quedan un poco de tribus que tienen esa conexión con la naturaleza, como le dicen
la Pachamama, la madre tierra, donde ellos cuidan la naturaleza. Pero nosotros en este tiempo, mire, nosotros a través del estudio de la Torá hemos comprendido la importancia de la conexión que tenemos que tener con la naturaleza. Pero el hombre ha perdido esa conexión con la naturaleza. El hombre no ama la naturaleza. Creo que en una de las materias que dan en la universidad se llama hombre y naturaleza. El hombre no cuida el medio ambiente. No se cuida el medio ambiente. No se cuidan los animales. Mire cómo todo está destruido. La capa de ozono. Miles y miles y millones de animales que han sido extinguidos por la caza del ser humano. Mire cómo el ser humano depreda los bosques, se come los animales, destruye los ríos, los mares. El hombre es un depredador. No nos vayamos de nosotros más lejos de ahí. Mire cómo el ser humano lanza basura a desechos sólidos. Mire el problema que tenemos con la basura, porque la gente perdió la conciencia. Eso se ha perdido, eso ya no se tiene como algo educativo. La gente no entiende que si nosotros cortamos los árboles, destruimos los animales, acabamos con todo, eso nos va a venir a destruir a nosotros mismos. Hay gente que no tiene ni el más mínimo respeto a la naturaleza. Hay personas que no tienen que ver el maltrato, maltratan los animales, maltratan las plantas, maltratan los árboles. Mire, es terrible. La falta de educación, la falta de conciencia, la falta de conexión con la naturaleza, eso es una cosa terrible. Usted ve que la gente, por ejemplo, en este mismo país, la gente no tiene educación, no tiene conexión con la naturaleza en su gran mayoría. Por eso usted ve los niños mal educados desde pequeños, lanzando basura en todos los lugares. Se come la papita, el chicle, lo que sea, lo tira la basura, tira los desechos sólidos. Si ve el pajarito, lo mata. Si ve, maltrata al animal, usted ve que van a los ríos, acaban con la jaiba, con todo. Eso es una cosa terrible. Usted ve los ríos desbaratados, destruidos. Ya no hay río en muchos lugares porque ya lo han destruido. Ya no hay árboles. Cantidades de árboles han desaparecido. Y la tierra se ha convertido en una desolación. En lugares, mire el gran problema que tenemos con el cambio climático y la hipocresía de las naciones, que son los que más han afectado el cambio climático. ¿Sabe por qué? Porque el hombre perdió la conexión con la naturaleza. El Eterno creó la naturaleza por causa del hombre, para que el hombre la cuidara, y el hombre se ha convertido en el peor depredador de la naturaleza. Eso nosotros lo vemos en todos los lugares. Yo, cuando voy y viajo a otras naciones, lo primero que yo observo es la manera en que ese país cuida sus árboles, cuida sus entornos naturales. Cuando uno va a países que usted ve que cuidan los animales, que cuidan las aves, que no se puede talar un árbol, qué cosa más bella. Usted ve los parques limpios, usted no ve basura, y si ve basura fue un latino que la tiró, o un español. Así mismo es. O un latino o un español. Yo he ido a parques hermosos, pero vaya al Central Park para que usted vea de Nueva York, vaya a algunos parques de Nueva York, vaya al Reino Unido. Si usted ve papel ahí, lo tiró un latino. ¿Por qué? Porque lamentablemente eso es una falta de educación. No nos vayamos muy lejos en nuestro pueblo. Todos los días la lucha que uno tiene con la gente. No lance la basura fuera del zafacón. Eche la basura en su zafacón. No eche la basura en los invernales. No tape los invernales. No destruya los ríos. Hay gente que sale a masacrar la naturaleza día tras día. Por eso viene un rayo, ¡pam!, lo mata. Por eso viene fulano, se ahogó. Que su tanejo, vino un animal, lo mordió. Porque eso es terrible, hermano. Entonces el hombre ha perdido esa conexión. Cuán importante sería que el ser humano, mire, si el hombre realmente, y eso es en todos los países, eso es en todos los países del mundo, unos más que en otros. La escritura dice que la tierra gime con dolor como mujer de parto. Yo no sé lo duro que es una mujer dando a luz. Ellas sabrán,
pues dice la Escritura que la tierra gime así. Mire cómo se han, todos esos fenómenos que han venido, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, cómo viene ese efecto invernadero, cómo la capa de ozono, o sea, cómo cantidades de animales en el océano. Mire los océanos, mire el gran problema que tienen los océanos ahora mismo, los mares, las playas. Cómo en esta época se llena de un alga muerta que se llama sargazo. Todo eso producto de la destrucción del propio hombre. Señores, lo más terrible que yo escuché en estos días fue que en una exploración que estaban haciendo en las partes más profundas del mar, ¿qué encontraron? ¿Qué fue lo que encontraron? Una botella de cerveza de una marca de aquí. Entonces, ¿usted cree que el daño que se le está haciendo a la naturaleza es poco? Y cada vez que uno toca esta parashá, uno siempre le vive diciendo a la gente, y uno no se puede cansar. Uno no se puede cansar de corregir a la gente, de que no lance basura en las calles, de que no, de que tenga educación, de que los niños hay que educarlos, de que hay que crear conciencia del maltrato, del daño que se le ha hecho a la naturaleza, porque cuando hay calor la gente se queja. Uy, cuánta calor hace, pero nadie se acuerda de plantar árboles. Uy, qué calor hace. Uy, no llueve. Uy, nos estamos muriendo de calor. Ah, pero es que ustedes han acabado con la naturaleza. Hemos acabado con los árboles. La desolación es tremenda que hay en la tierra. Mire, ahí en las Amazonas, que se le conoce como el gran pulmón de la tierra, donde dice la geografía que la Amazona provee al planeta casi un 30 o 40% del oxígeno. Y mire cómo están los pobres indígenas de las Amazonas, luchando con una depravación acérrima, con unos depredadores que van allí a cortar los árboles, a hacer grandes cantidades de tala de árbol indiscriminado. ¿Usted cree que es posible? Pero mire en cada país, como en cada país, santuarios que deben ser reservados, deben de ser guardados. Ahí están yendo a destruir todo eso por la minería acérrima, destruyendo los ríos, destruyendo los árboles, destruyendo los animales. La gente no sabe lo que sufre el medio ambiente cuando van y talan una gran cantidad de árboles para hacer una minería. La gente no sabe lo que cuesta sacar un gramo de oro, lo que le cuesta a la naturaleza, a los ríos, a las aguas. La gente no sabe eso. Mire cómo está todo nuestro país destruido, con huecos por todos los lados, por eso mismo. Pero vamos a los lugares en donde son reservas naturales que deben de ser guardadas. Como aquí hay que estar luchando con la gente para que no vaya a quemar árboles para hacer siembra. ¿Y qué decir de esas grandes industrias que han secado manglares para sembrar hoteles ahí? Que han secado ríos, lagos naturales para sembrar hoteles. La gente no sabe el costo que vale a la naturaleza secar un manglar. La gente no se imagina eso. Secar un manglar, la gente no sabe el costo natural que vale eso. Pero no hay conciencia. Porque todo el mundo, cuando va a las autoridades, hay supuestamente de que una oficina de medio ambiente, eso no sirve para nada, eso no existe. Eso no existe. Cuando usted ve que van la veda de animales, de peces que no se pueden pescar, eso es una cosa terrible. Entonces el ser humano que fue creada la naturaleza para que él la cuide se ha convertido en su peor depredador. Entonces, un llamado que se le hace a cada persona que contribuya con la naturaleza. Si la naturaleza usted la destruye, obviamente ella la va a destruir a usted. Porque si no hay árboles, ¿cómo vamos a respirar? Si no hay ríos, ¿cómo vamos a adquirir el agua? ¿Cómo vamos a sembrar la tierra? ¿Cómo vamos a adquirir los frutos? Si talamos todos los árboles, ¿qué va a pasar con la oxigenación de la tierra? Entonces hay que un llamado. Yo no sé las nuevas generaciones qué van a hacer con eso.
pero eso es terrible lo que está pasando. Luego, en la parte 4, nos dice el Midrash que habla del árbol del conocimiento y la prueba. Enseña que el árbol del conocimiento no era tan solamente un árbol peligroso, sino también una prueba de libertad, porque el Eterno quería que el ser humano tuviera la opción de obedecer o desobedecer y que su moralidad dependiera de sus propias decisiones. La historia enseña que el mal puede penetrar en el mundo si solo la persona eligen abrirle la puerta. El encuentro de el árbol y el bien, eso fue una prueba para que el hombre pudiera elegir la obediencia. Sin embargo, ahí vino la quinta exposición, que es la serpiente y su astucia. El Midrash explica que la serpiente era muy inteligente y astuta y que su engaño no solo afectó a Adán y Java, sino que también simboliza la fuerza del mal que acechan en el mundo, desafiando la voluntad divina, poniendo obstáculo en el camino del bien. Ahora, ¿quién se metió en la serpiente? ¿Por qué la serpiente hablaba? ¿Y por qué la serpiente? ¿Qué simboliza? ¿Qué simboliza? ¿Qué simboliza la serpiente? ¿Qué es lo que simboliza ese animal? Porque los animales no hablan. ¿Y por qué la serpiente le habló? ¿Y por qué Eva le conversó con una serpiente? No se encontró eso raro. Qué raro, una serpiente hablándome a mí. Dijo, oh, pero ¿cómo es esto? Porque a mí me sale una serpiente hablando y uno se vuelve loco, hasta se muere. Pero ella no le sorprendió que siendo ella y su esposo Adán los únicos que hablaban, no se encontró raro que una serpiente le hablara. Usted sabe la cosa que es. Entonces, ¿qué simboliza la serpiente? Aquí la serpiente simboliza engaño y astucia. La serpiente representa la astucia, la inteligencia, en algunos casos la tentación, de vista como el ser que introduce la duda y engaño y tenta a Java de cometer el árbol prohibido. El Midrash destaca que la serpiente es descrita como un ser especialmente astuto y capaz de manipular, simbolizando la fuerza del mal que desafían la voluntad del Eterno. ¿Quién está detrás de esto? A Satán. También se habla que la serpiente se le atribuye a la Yetzer Hará. La serpiente también simboliza la Yetzer Hará, que es la inclinación al mal, que está presente en toda la persona, que debemos controlar y superar. Pero la Yetzer Hará se manifestó a Java después, ¿verdad? Después de que pecó. Porque en ese caso no tenían Yetzer Hará. ¿Qué representa esto también? El mal y el desafío al Eterno. La serpiente, como representación del mal, desafía la orden divina. También la oportunidad de elección. La presencia de la serpiente representa la oportunidad de que el Eterno le dio a la humanidad de elegir entre seguir las instrucciones, obedecer o desobedecer. Y es una prueba de libre albedrío. Y la historia enseña que el mal existe porque el ser humano tiene la libertad de decidir, y la serpiente es el símbolo de esa responsabilidad y de elección. Entonces a Java no le sorprendió que una serpiente hablaba. No le sorprendió que un animal le estuviese hablando. ¿Cómo es posible que un animal... Hay una historia de que el buey le habló al hombre. Eso es un mito, eso es una mentira. Nosotros sabemos que si hoy en día nosotros vemos en las redes sociales personas que son amaestrantes de animales, que ponen a perros a hacer ciertas fonologías parecidas al habla humana, pero esos animales no saben lo que están diciendo. El loro o la urraca es un animal que usted lo oye cantando, imitando, pero eso es solamente imitación auditiva, no parlante, porque el único ser que habla se llama el hombre. Y que una serpiente vaya a hablar con una persona, y no extraño eso. Entonces, por eso hay muchas opiniones y vertientes. El simbolismo de la serpiente en otras culturas simboliza a Sitra Achá, el otro lado de la fuerza oscura. La representa como energía adversaria que deben de ser rectificadas. En resumen, la serpiente simboliza la astucia, la tentación, la prueba de libre elección. Es un símbolo como la fuerza del mal
que puede manipular, pero también una oportunidad para demostrar que nuestra voluntad es seguir el camino del bien. La serpiente es simbolismo de Hasatán. Hasatán, ese es el simbolismo de la serpiente, ¿verdad? Hasatán es lo que nos indica la Torá. Pero ya anterior a lo que hemos hablado, el mal se manifiesta de muchísimas maneras. En la tradición, ¿qué representa Hasatán? El acusador, el adversario. Hasatán, el rol de Hasatán es un nombre propio, no es un nombre propio, sino una descripción del papel que desempeña como adversario, acusador. Es una figura que actúa como fiscal o eximín del mundo de las personas. Su función principal es poner a prueba la fe, la integridad, la lealtad del ser humano ante el Eterno. Y eso fue lo que Hasatán hizo con Java. Puso en cuestionamiento la lealtad de Java hacia los mandamientos que él había dado. Y Java, con la decisión de elegir el bien o elegir el mal, se dejó entonces incitar, tentar. Hasatán en el Taná aparece como un miembro del Consejo Celestial que desafía la sinceridad de Job y la propuesta de prueba, pero siempre bajo la autorización del Creador. Sin embargo, otro pasaje como Zacarías también representa como un acusador en el tribunal divino. En otra palabra, el Satán es quien acusa. El Satán es quien va a explorar, a fiscalizar a cada persona, a cada cosa. Él fue a fiscalizar la creación que el Eterno había creado. Y digamos que ¿cómo es posible que si el Eterno sabía que Java y Adán iban a caer, por qué el Eterno permitió eso? El Eterno, en el entendimiento que uno puede adquirir, permitió eso para mostrarle a Hasatán, o no para demostrarle, porque no tiene que demostrarle nada, sino para que vea por sí mismo que la creación que el Eterno había hecho, aun siendo una persona material, un cuerpo de Ruach, Neshama y Nefesh, podía tener la capacidad de elegir el bien o elegir el mal, como demostración de que el Eterno no había creado un muñeco o había creado un robot que solamente obedeciera lo que es, ¿verdad?, las órdenes de él. Y con el pasar de los años y toda la destrucción que la humanidad ha tenido por causa de esto, siempre de la propia humanidad ha venido y ha surgido la esperanza. De modo que aunque Hasatán hace que el hombre sea inducido con su astucia, que desobedezca, que haga tantas cosas, también el propio hombre le hace ver a él que hay personas que están dispuestas a obedecer los mandamientos del Eterno, y que él no puede obligar a nadie, puede inducir, puede acondicionar, puede con astucia, como dicen, gautusarse, pero la última decisión la tiene el hombre. Hasatán puede hacer todo lo que él quiera, pero la última decisión, la decisión que él tiene, es el hombre. Ahora, cuando una persona abre la puerta a los espíritus, y como dice el Taná, le poseen espíritus, ruajines, ya es otra cosa, pero eso sería una trampa de Hasatán, porque eso sería tomar el control de la mente, de las decisiones del hombre, perder el conocimiento, ya eso es otra cosa. Pero en el justo juicio, jugando de manera leal, Hasatán no puede incidir en la decisión del ser humano. No puede incidir. Puede influenciar, pero no puede decidir. La última decisión siempre la va a tener el hombre, de elegir lo que es y lo que no es. ¿Sí me entiende? Entonces, qué tremendo es esto. No es el enemigo en absoluto. Dice una concepción popular que Hasatán es el enemigo del Eterno. No es así. El Eterno no tiene enemigo. Y el papel en las pruebas y las tribulaciones aparece en momentos en que el Eterno permite que las pruebas ocurran
para que las personas puedan demostrar su fe y compromiso al Eterno. En el concepto de la Kabbalah, que se llama Sitra Ashra, la Kabbalah Hasatán puede considerarse el concepto de las energías opositoras que deben ser rectificadas en el Tikkun, en la rectificación. De modo que Hasatán, principalmente un acusador, examinador, autorizado por el Eterno, que prueba la fe y la justicia del hombre, no es un enemigo absoluto, sino un instrumento divino para mantener la justicia y la lealtad al Eterno. Ese es el concepto que se ve como Hasatán. Esas religiones que viven echándole todo a Hasatán y que no se lo sacan de la boca, no saben lo que dicen y no saben lo que hacen. Entonces, en la otra parte que habla de lo que es el Midrash, que habla de el número 6 de la misericordia del Eterno tras el pecado, el Midrash enseña que el pecado, tras el pecado, Elohim no abandonó a la humanidad, aún Hasatán, habiendo hecho que el hombre cayera, que el hombre desobedeciera, no abandonó su humanidad. En cambio, mostró misericordia, lo vestió con pieles, expulsarlo del Edén para que tengan la oportunidad de arrepentirse y rectificar sus errores. Y ese es el mensaje que la parashá nos indica. Hay muchísimas otras cosas que podemos tocar en esta parashá, porque como vuelvo y les repito, esta parashá es el semillero de toda la escritura. Ahí hablamos hasta lo que son el linaje de los hijos de Dios, como se le llama, o de Elohim, en el libro de Bereshit. Y lamentablemente son tantas cosas que no se puede abarcar tanto. Entonces, pudiéramos nosotros tener la oportunidad de desglosar las otras cosas, porque todavía queda el desglose de lo que es el cuarto nivel de interpretación. Algunas preguntas como por ejemplo, ¿qué era el árbol de la vida, del bien o del mal? ¿Qué tipo de fruta era? Sería interesante que podíamos nosotros, qué tipo de árbol era, cómo se llamaba ese árbol, cuál probablemente sería esa fruta, porque hay tanta congestión en ese aspecto que la gente malinterpreta. El árbol del bien y el mal se describe, simboliza la libertad y la elección. El conocimiento del bien y del mal no se refiere simplemente entre cosas buenas y cosas malas, sino una comprensión profunda que asciende el bien y al mal, la conciencia moral, la prueba divina, el límite de responsabilidad, y hay otras cosas que pueden preguntarse, cómo era la fruta, ¿verdad?, del huerto, la fruta que Java tomó, cómo se vería, ¿verdad? La gente dice, ¿cómo sería esa fruta? ¿Qué tipo de fruta fue? Mucha gente dice, no, que fue una manzana, que fue una pera, que fue... Hay tantas cosas, pero no se especifica literalmente qué tipo de fruta era. En las tradiciones culturales se dice que eran manzanas, no eran manzanas. Puede ser otro tipo de fruta llamativa, olorosa. El tema no es la manzana, el tema no es la fruta, que si el limón, que si piña, lo que sea. Lo que hace daño ahí es el acto. El tomar el fruto no fue lo malo. Lo malo fue que no se impidió llegar hasta ahí. O sea, tomar el fruto fue peor. El no decidir tomarlo fue lo malo. ¿Me entiende? Tomar el fruto fue peor. Lo malo fue no decidir no tomarlo. Entonces son muchas conjeturas que tenemos en ese libro. Y
quizás un día podamos nosotros reunirnos donde podamos nosotros exponer todas estas cosas de manera junto y que podamos analizar todas estas interpretaciones. En fin, la conclusión es que el Eterno al final de la parashá da una luz de esperanza eligiendo a un hombre que va a salvar a la humanidad de todas esas caídas, y ahí es donde viene la elección de Noah. Así que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, y nos veremos mañana en el desarrollo de la Haftarah. Shalom y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebreas de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.